Hoy vamos a sumergirnos en un escenario que, la verdad, tiene todos los ingredientes de una crisis internacional a punto de estallar. Sí, desde luego. Tenemos sobre la mesa un análisis de la publicación Cult que dibuja un mapa de tensiones en Oriente Medio que, bueno, que parece que está llegando a un punto de ebullición. Totalmente. Y todo empieza con el movimiento de una pieza enorme en este tablero. El grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln. Exacto. Acaba de entrar en aguas del CENTCOM, en el Océano Índico. Se está acercando, y mucho, a Irán. Y claro, un portaaviones de esa clase nunca se mueve por casualidad. Es una declaración de intenciones flotante de más de 100.000 toneladas. Claro. Como era de esperar, este movimiento ha activado todas las alarmas en la región y, según detalla el artículo, ha provocado una respuesta casi inmediata. Casi inmediata. Pero lo más revelador no es la rapidez, sino la coordinación de esa respuesta por parte de las milicias aliadas de Irán. Ahí está la verdadera historia. Y el lenguaje de la Casa Blanca no ayuda a calmar las aguas precisamente. El presidente Donald Trump ha justificado este despliegue con una frase que es cuanto menos inquietante. Mucho. Dice que los buques se mueven por si acaso decide tomar medidas contra Irán. Ese por si acaso es, vamos, un cheque en blanco para la acción militar. Claro. Esto nos lleva directamente a la pregunta central de nuestro análisis de hoy. ¿Cómo está reaccionando el llamado eje de la resistencia? ¿Están simplemente protestando o están preparando algo más? Ahí es donde el artículo de Cult pone el foco. Se concentra en dos actores clave que han pasado de las palabras a los hechos, o al menos a las amenazas muy, muy concretas. Ajá. Los rebeldes hutíes desde Yemen y la milicia Kataib Hezbollah desde Irak. Lo que vamos a intentar desgranar hoy no es solo qué han dicho, sino por qué sus advertencias actuales suponen un cambio de guión radical respecto a conflictos anteriores. Hay un matiz, un pequeño matiz en sus comunicados, que podría cambiarlo todo. De acuerdo. Pues vamos a meternos de lleno en esto, porque la primera amenaza es casi cinematográfica en su puesta en escena, ¿no? Totalmente. Hablemos de los hutíes en Yemen. El artículo describe una acción muy calculada. El 26 de enero publicaron un vídeo. No eran imágenes nuevas, sino un clip ya conocido de un barco ardiendo, pero con una sola palabra superpuesta en la pantalla. Pronto. Es que es escalofriante por su simplicidad. Es una obra maestra de la propaganda de guerra en la era digital. Una sola palabra que condensa una amenaza enorme. Ya, no necesitan un comunicado oficial de 20 páginas. Con pronto están diciendo, recordad lo que somos capaces de hacer. Y lo que es más importante, le están diciendo a Washington y a sus aliados que el estrecho de Bab el-Mandeb y todo el Mar Rojo pueden convertirse en un infierno para la navegación. Y no es una amenaza que se pueda tomar a la ligera, claro. Para nada. El artículo nos refresca la memoria sobre su campaña anterior, durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Atacaron más de 100 barcos. 100. Es una cifra tremenda. Interrumpieron cadenas de suministros globales. Luego, es cierto que suspendieron los ataques tras el alto el fuego, pero advirtieron que la pausa era condicional. Este vídeo es básicamente el recordatorio de esa advertencia. Eso es. Con un temporizador invisible. Lo fascinante aquí es la estrategia de presión asimétrica que describe el artículo. Los hutíes no tienen capacidad para enfrentarse cara a cara con la Marina de Estados Unidos. Obviamente. Pero no lo necesitan. Su poder reside en su capacidad para perturbar una de las arterias económicas más vitales del planeta. Claro. Al atacar o simplemente amenazar con atacar buques, no solo le crean un problema militar a Washington, sino un problema económico a todo el mundo. Es una forma de decirle a la comunidad internacional, la presión sobre Irán os va a salir muy cara a todos. Es un chantaje geopolítico perfectamente ejecutado. Vale. Entonces, por un lado tenemos a los hutíes jugando esta partida de ajedrez, amenazando la economía mundial desde el Mar Rojo de una forma muy sutil, casi psicológica. Ajá. Pero la amenaza que viene de Irak, la de la milicia Kataib Hezbollah, suena mucho más visceral, ¿no? Mucho más directa. Mucho más. Aquí no hay sutilezas. El líder de Kataib, Hezbollah, Abu Hussein al-Hamidawi, ha sido explícito. Sí. Según el artículo, ha lanzado un llamamiento a sus combatientes para que se preparen para el combate. El lenguaje de su comunicado es de una dureza extrema. Habla de las fuerzas de la oscuridad que se unen para destruir a Irán, al que describe como la fortaleza y orgullo de los musulmanes. Esto no es retórica, es una arenga de guerra. Totalmente. De hecho, la cita que Koutev extrae del comunicado es para helar la sangre.
Al-Hamidawi se dirige directamente a sus adversarios y dice: aseguramos que librar una guerra contra la República Islámica no será una tarea fácil. Y sigue: Es que hay que pararse un momento a pensar en la brutalidad de esa frase. No es el lenguaje diplomático habitual, ni siquiera el de las amenazas veladas a las que estamos acostumbrados. No, para nada. Esto es una promesa de aniquilación total. Te dice mucho sobre el estado mental en el que se encuentran. Pero más allá de la violencia verbal, que ya es noticia, hay un párrafo en su declaración que es la verdadera clave de todo este asunto. Un momento, ¿pero no es esto lo que siempre dicen? O sea, las milicias de la región siempre lanzan amenazas grandilocuentes cuando la tensión sube. Es parte de su discurso, para movilizar a sus bases. ¿Qué hace que esta vez sea realmente diferente y no solo ruido? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta está en lo que Al-Hamidawi dice justo después. El artículo lo subraya como el punto de inflexión. A ver. Después de prometer lealtad y ayuda a Irán de cualquier manera posible, señala explícitamente que las milicias iraquíes pretenden responder de manera diferente a como lo hicieron durante la guerra entre Israel e Irán del año pasado, en junio de 2025. Claro. El artículo nos recuerda que en aquel conflicto, que fue gravísimo e incluyó ataques a instalaciones nucleares iraníes, estas mismas milicias del Eje de la Resistencia se quedaron de brazos cruzados. Exacto. No intervinieron. No acudieron en defensa de Teherán. Y esa inacción fue muy comentada en su momento, ¿sabes? Interpretada por muchos analistas como una señal de que el Eje era más una alianza de conveniencia que un pacto de defensa mutua. Ya. Lo que Al-Hamidawi está haciendo ahora es una enmienda a la totalidad de esa política. Está enviando un telegrama a Washington que dice: las reglas del juego de 2025 ya no aplican. Aquella vez miramos para otro lado. Esta vez no lo haremos. Eso es. Entiendo. Así que el verdadero núcleo no es la amenaza en sí, sino la ruptura con un precedente que ellos mismos sentaron. Justo. Están reescribiendo su propio manual de combate en tiempo real y de cara al público. Es un cambio de estrategia anunciado a bombo y platillo. Y aquí es donde debemos especular basándonos en el contexto que nos da el artículo. ¿Por qué ahora sí y antes no? Claro, ¿qué ha cambiado? Quizás la última vez pensaron que Irán podía encajar el golpe solo, o quizás su propia posición en Irak no era lo suficientemente estable. Pero ahora, con la crisis interna que vive Irán, de la que hablaremos en un momento, quizás perciben una debilidad existencial en su patrón. Tiene sentido. Tal vez sienten que si no actúan esta vez, si Irán cae o se debilita críticamente, todo el eje se desmorona con él. Su supervivencia podría depender de la supervivencia del régimen iraní. Fascinante. Es una declaración que eleva el riesgo de un modo exponencial. Ya no hablamos de un posible conflicto localizado entre EU e Irán. No. No, de la posibilidad real de que se active una red de milicias en varios países a la vez. Y todo esto, como bien señala el artículo, no está pasando en un vacío. Hay un polvorín dentro de Irán que podría ser la verdadera mecha de todo. Efectivamente. La presión externa de Estados Unidos está directamente conectada con la implosión interna que vive el país. El artículo es muy claro al respecto. El presidente Trump ha definido 2 líneas rojas muy específicas que, si se cruzan, podrían desencadenar esa acción militar. Recordémoslas. La primera es el asesinato de manifestantes pacíficos por parte del régimen. Sí. Y la segunda, la realización de ejecuciones masivas de personas detenidas durante esas protestas. Y para entender por qué estas líneas rojas son tan peligrosamente cercanas, el artículo nos da el contexto. Las protestas estallaron el 28 de diciembre, tras el colapso total del rial, la moneda iraní. Que fue brutal. Lo que empezó como una protesta económica se ha transformado en un levantamiento masivo contra el régimen. Y la respuesta de las autoridades ha sido de una violencia extrema. Aquí es donde el artículo aporta datos que son, difíciles de digerir. Cita a la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. Sí, una organización con sede en Estados Unidos que ha estado documentando la represión. Y los números que presenta son aterradores. ¿De qué cifras hablamos? Hablan de 5.848 muertes verificadas a causa de la represión. 5.848 personas. Madre mía. Y la cifra de arrestados supera los 41.280. Hay que procesar esas cifras, no son estadísticas, son vidas. Claro. Y describen una campaña de represión
que, según los grupos de derechos humanos que cita el artículo, no tiene precedentes en la historia reciente del país. Con esos números sobre la mesa, las líneas rojas de Trump dejan de ser una advertencia lejana y se convierten en una amenaza inminente, ¿no? Totalmente. El régimen iraní, en su intento desesperado por sobrevivir, podría estar a un paso de cruzarlas. Exacto. Cada ejecución, cada manifestante abatido en la calle acerca a Teherán a ese punto de no retorno que ha definido Washington. Es una situación increíblemente volátil. Sí, donde la represión interna puede ser la chispa que enciende el conflicto externo. Eso es. Claro, y mientras Washington traza líneas rojas, Teherán responde trazando las suyas propias. El artículo también recoge la respuesta oficial iraní. El portavoz del Ministerio de Defensa, el general Reza Talaynik, advirtió que cualquier ataque estadounidense ¿Sí? recibirá una respuesta más dolorosa y más contundente que en el pasado. Es un choque de advertencias en toda regla. Si juntamos todas las piezas que nos ha dado este artículo, el cuadro es desolador. Es la receta para una tormenta perfecta. Sí, tenemos 3 placas tectónicas chocando al mismo tiempo. Primero, la placa estadounidense. Presión militar máxima con un portaaviones en la puerta y unas líneas rojas muy claras. Ajá. Segundo, la placa iraní. Una crisis interna brutal con una represión masiva que la acerca a esas líneas rojas. Y tercero, la placa regional, que es la gran novedad. Los aliados de Irán, que antes se mantuvieron al margen, ahora gritan que están listos para saltar al campo de batalla. Están todos los ingredientes para una explosión. Servidos en bandeja. Entonces, si lo ponemos todo junto para recapitular, el panorama que nos pinta este artículo de Cult es realmente sombrío. Tenemos al USS Abraham Lincoln como una espada de Damocles sobre Irán. Sí. Como respuesta, amenazas coordinadas y muy explícitas desde Yemen e Irak, que no son solo palabras, sino el anuncio de un cambio de estrategia fundamental. Eso es lo clave. Y como telón de fondo, una crisis humanitaria dentro de Irán que podría ser el detonante de todo el conflicto. Y es crucial no perder de vista ese cambio de estrategia que hemos comentado. Es el corazón del análisis. La promesa de Kataib Hezbollah de que esta vez será diferente lo cambia todo. Ya. Transforma la ecuación del riesgo. Ya no es una cuestión de si Irán puede soportar un ataque, sino de si toda la región puede soportar la reacción en cadena que ese ataque podría provocar. Exacto. Ese parece ser el verdadero núcleo de la información. La promesa de que la contención del pasado, se ha terminado. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que se desprende directamente de la lectura y que el artículo deja flotando en el aire. A ver. Establece un precedente muy claro con la guerra de 2025, donde el eje de la resistencia se fracturó o al menos no actuó como un bloque. Ahora, sus componentes clave afirman que la situación es distinta y que esta vez sí intervendrán. La pregunta que queda por responder es: ¿qué factores estratégicos, políticos o internos han cambiado en este último año para que estas milicias ahora consideren que una intervención en defensa de Irán no solo es posible, sino necesaria para su propia supervivencia? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo podría esa intervención transformar lo que podría ser un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán en un conflicto regional de múltiples frentes, mucho más amplio, complejo y devastador que el que vimos en el pasado? Claro. Porque si cumplen su palabra, ya no hablamos de un duelo, hablamos de un incendio con focos en Yemen, Irak, Siria, Líbano, un escenario que haría que el conflicto de 2025 pareciera una simple escaramuza.